En los inicios de esta historia, todo parece suspendido en una penumbra dorada, como si el mundo estuviera contenido dentro de una respiración aún no exhalada. Se dice que, en los antiguos recintos donde los monjes guardaban sus vigilias nocturnas, había cámaras construidas no para ser vistas, sino para ser escuchadas, y es en uno de esos lugares donde ahora te encuentras, un espacio de piedra suave, desgastada por innumerables manos y pasos, donde el aire mismo parece ser un tejido de notas invisibles. El suelo es de mármol claro, pulido no por herramientas sino por siglos de movimiento silencioso, y las columnas que sostienen la bóveda están marcadas con inscripciones desvanecidas que hablan de un tiempo en que la humanidad entendía la resonancia como una forma de oración. Aquí, en este recinto que recuerda al hipogeo de Al-Saflieni en Malta, donde arqueólogos señalaron que las cámaras subterráneas estaban diseñadas para amplificar una frecuencia cercana a los 110 hercios, se sostiene la idea de que el sonido no era un simple acompañamiento de rituales, sino la puerta misma hacia un estado interior más profundo. Los monjes de antiguas órdenes mediterráneas, influenciadas por conocimientos que se susurraban desde Alejandría hasta el Egeo, creían que cada cuerpo humano guardaba un tono propio, una vibración madre que se afinaba y desafinaba con la vida, con el dolor, con la memoria. Por eso, al entrar, no se pide hablar, ni moverse, ni pensar demasiado, solo recostarse en silencio, como si la misma piedra tuviera la intención de recibir aquello que uno carga. Una única nota comienza a vibrar en el aire, casi imperceptible al principio, tan tenue que se confunde con un recuerdo o un pensamiento sin forma. Esa nota corresponde a la frecuencia de 432 hercios, una afinación que algunos investigadores han rastreado en restos de liras griegas, en proporciones arquitectónicas de templos dóricos, e incluso en ciertos cantos sufíes bajo cúpulas diseñadas para mantener el eco suspendido por largos segundos. Esta frecuencia no se presenta como una teoría ni como una afirmación definitiva, sino como una sensación que se desliza por la piel como el murmullo de una cuerda pulsada a la distancia. Se dice que 432 hercios es la nota del equilibrio, del retorno, la afinación que armoniza el cuerpo con el pulso natural de la tierra, y aunque la ciencia moderna debate su exactitud, la experiencia que surge aquí no intenta convencer, solo acompañar. La piedra parece vibrar, como si la música estuviera siendo emitida desde el corazón mismo de la cámara, y no desde una fuente externa. El aire se vuelve cálido, como cuando uno se encuentra en un lugar que reconoce sin haber estado nunca. Algo se afloja detrás del pecho, como si un nudo invisible comenzara a deshacerse lentamente. En las paredes cuelgan lámparas de aceite cuyo fuego apenas se mueve, proyectando sombras largas que recuerdan figuras en procesión. No hay prisa en este lugar, el tiempo parece desplazarse como una barca en aguas serenas, guiada solo por la mano de la luna. Caminas, o tal vez solo imaginas que caminas, hacia el centro de la cámara donde una ligera depresión en el suelo sugiere que durante siglos monjes, sanadores o peregrinos se sentaron aquí para escuchar. La historia de estos templos no es completamente clara. Arqueólogos han encontrado flautas de hueso que datan de más de 8000 años, campanas de bronce rituales en China afinadas en patrones matemáticos precisos, salas subterráneas en Anatolia construidas para reforzar cantos colectivos, pero siempre hay un vacío, un silencio entre los datos, como si la función verdadera nunca hubiera sido destinada a decirse en voz alta. La teoría más extendida entre los estudiosos que buscan el origen del sonido sagrado sugiere que tales cámaras se levantaron en lugares donde la tierra misma tenía resonancias naturales, como si estas civilizaciones hubieran escuchado primero y construido después. La frecuencia, entonces, no es un invento, sino un descubrimiento. Mientras la nota continúa, sin aumentar ni disminuir, sientes que tus pensamientos comienzan a sentarse como polvo en una biblioteca antigua que acaba de cerrar sus ventanas al viento. Los pensamientos dejan de correr, las imágenes se vuelven más lentas, más suaves, como hojas cayendo sobre un estanque en calma. Entras en un estado que no es sueño, pero tampoco es vigilia. La memoria se vuelve líquida. Recuerdas cosas sin verlas, un olivo bajo la noche tibia, el olor del pan recién horneado en un monasterio cercano al mar, voces hablando en susurros mientras escriben en pergaminos tensados. No sabes si estos recuerdos son tuyos o heredados de quienes caminaron aquí antes, pero no importa,
porque la autenticidad de la experiencia no se mide con certeza, sino con la tranquilidad que trae. La nota permanece, constante, como el latido de un corazón inmenso y silencioso. Algunos creen que el alma reconoce esta frecuencia porque estuvo presente antes del cuerpo, en el espacio donde no existe la forma, solo vibración. Otros dicen que es simplemente la respiración de la tierra ajustándose a la nuestra. Ambas versiones pueden ser verdad. La cámara entera parece estar respirando contigo, inhalas, el sonido se expande, exhalas, el sonido se recoge. A lo lejos, una puerta abierta deja ver un jardín iluminado por estrellas. Los olivos se mecen apenas. El cielo parece más cercano, como si se pudiera tocar estirando la mano. Este jardín no es un símbolo, ni una metáfora, sino una parte viva de la experiencia, un recordatorio de que lo sagrado no está separado de lo natural. Caminas hacia él, o lo imaginas, y el aire nocturno tiene un sabor suave, ligeramente dulce, como si la luna hubiera reposado demasiado tiempo sobre las hojas. En ese momento, sientes algo parecido a la infancia, pero sin el peso del pasado, esa ligereza de ser simplemente uno mismo, sin esfuerzo. La música continúa, pero ahora no es externa. La llevas dentro. No necesitas entender nada. Solo estás. Y en esa sencilla verdad, algo se repara sin que lo pidas. No con destellos, ni revelaciones grandiosas, sino como las raíces reparan la tierra tras la lluvia. Cuando finalmente el sonido se desvanece, no desaparece del todo, queda una resonancia suave, como una luz detrás de los ojos. Tal vez fue un recuerdo. Tal vez fue un retorno. Tal vez fue algo que recién comienza. Y no necesitas nombrarlo. Se dice que, más allá de los muros silenciosos de la cámara, existe un jardín protegido del mundo desde tiempos que ya no figuran en los registros, un jardín donde la luz aprendió a sanar antes de que los seres humanos inventaran la palabra cura. El camino hacia él no es físico, sino un deslizamiento casi imperceptible, como cuando el pensamiento se transforma en imagen sin que uno lo haya llamado, y así, suavemente, llegas a la entrada de ese espacio velado por cipreses y muros de piedra antigua cuyas grietas están llenas de pequeñas flores blancas que nacen sin prisa. El aire aquí tiene un tono dorado, como si el sol estuviera escondido detrás de una tela muy fina, dejando pasar solo su calidez más delicada. Al pasar bajo el arco, recuerdas que hubo tiempos en que jardines como este no eran lugares de retiro espiritual únicamente, sino laboratorios vivos para sanadores y filósofos que buscaban comprender cómo el cuerpo se relacionaba con el ritmo secreto de la naturaleza. Se han encontrado en sitios antiguos como Epidauro, en Grecia, restos de jardines terapéuticos donde los enfermos descansaban entre plantas aromáticas mientras escuchaban cantos suaves provenientes de templos cercanos dedicados a Asclepio, el dios de la medicina, y algunos de esos cantos, según las tablillas inscritas, se afinaban en intervalos que hoy se aproximan a lo que llamamos 528 hercios. Esta frecuencia, dicen los textos, no era elegida por casualidad, los antiguos veían en ella una armonía que se sentía en el centro del pecho, un lugar donde la respiración se vuelve suave y el corazón se siente acompañado, no exigido. Caminas entre los senderos de piedra, cada paso más lento, como si el suelo mismo invitara a soltar el peso de los días que te precedieron. Bajo tus pies, pequeños mosaicos fragmentados, restos de épocas donde artesanos colocaban cada pieza con intención ritual, sugieren que este no era solo un jardín, sino un espacio de alineamiento interior. La luz que lo recorre no proviene del cielo, sino de algo más íntimo, parece emerger de las hojas, de las flores, de las superficies húmedas de los estanques que reflejan el cielo nocturno aun cuando es de día. Te acercas a una fuente circular, su borde está cubierto de musgo tibio y el agua cae en un hilo constante, casi silencioso. En tiempos remotos, fuentes como esta eran diseñadas para resonar en patrones repetitivos, generando una vibración ligera en la piel del agua, y se ha encontrado evidencia de que algunas estaban construidas para replicar proporciones matemáticas relacionadas con la espiral áurea, ese patrón que aparece en caracoles, galaxias, pétalos y en la forma en que las hojas se distribuyen en un tallo. No es necesario entender, solo observar. La frecuencia de 528 hercios comienza ahora a sentirse,
no como un sonido externo, sino como una pulsación interior, una luz que se expande en silencio desde el centro del pecho. No hay necesidad de forzar nada. La sanación, aquí, no es una acción, sino un proceso que se despliega solo cuando el cuerpo se siente seguro de descansar. Algunos textos antiguos atribuidos a Pitágoras mencionan que el alma se afinaba mediante tonos suaves para recordar su orden natural, y quizá, en este lugar, esos ecos continúan. Un viento leve mueve las ramas de los olivos, creando un murmullo que no es exactamente sonido, sino una caricia. Te sientas sobre una piedra lisa que parece haber sido colocada allí para recibirte. La respiración se vuelve profunda sin esfuerzo. No piensas en sanar. No piensas en dejar ir. Solo respiras. Y en ese acto, el cuerpo recuerda algo antiguo, que no necesita ser defendido todo el tiempo. Las marcas, los cansancios, los silencios no expresados comienzan a suavizarse como cera derretida bajo llama tenue. Todo aquí está diseñado para sostener, no para exigir. Algunos arqueólogos han encontrado en manuscritos antiguos referencias a jardines filosóficos donde los sabios caminaban lentamente durante horas para inducir estados de contemplación tranquila. Este caminar lento era, para ellos, parte del proceso de curación, porque el movimiento suave permite que la mente deje de apresurar al corazón. Y así, te quedas sentado, sin urgencia. La fuente sigue su murmullo constante. El musgo es suave bajo tus dedos. Las hojas caen una a una sin hacer ruido. Nada en este lugar busca tu esfuerzo. La sanación llega como un visitante silencioso que conoce la casa aunque tú no recuerdes haberle dado la llave. Algunas imágenes se disuelven de tu memoria sin lucha, una palabra que te dolió, una preocupación que habías aferrado sin saber por qué, un miedo que creías necesario para protegerte. Todo parece tener permiso para descansar ahora. El jardín respira contigo, como si ambos compartieran un mismo pecho. No es necesario comprender la lógica de este proceso. La luz sabe lo que hace. La tierra recuerda cómo sostener. La frecuencia continúa, no como sonido, sino como un río que fluye debajo de la piel, tibio, constante. Un pájaro canta en la distancia, un canto corto, casi un suspiro. Y en ese instante, recuerdas que la vida nunca dejó de acompañarte. Nunca estuviste aislado. Solo cansado. Y el cansancio, aquí, no es enemigo, solo una señal de que el cuerpo necesita un lugar donde detenerse. El jardín te lo ofrece. No exige nada a cambio. Te quedas en silencio, sin necesidad de conclusión. La noche llega despacio, como un manto colocado sobre hombros queridos. Las estrellas aparecen en el agua de la fuente antes de aparecer en el cielo. La respiración se vuelve aún más lenta. La frecuencia se vuelve indistinguible de tu propia sangre. Y allí, justo en ese borde entre la vigilia y el sueño, entiendes sin palabras que la sanación nunca fue una meta, sino un regreso. Y sigues respirando, suavemente, como la tierra al caer la tarde. Se dice que, más allá del jardín donde la luz aprendió a sanar, se alza un pasillo estrecho que conduce hacia una sala aún más antigua, un santuario silencioso donde las piedras guardan la forma de la memoria humana. Este lugar, según los relatos fragmentados de viajeros y monjes que pasaron por allí hace siglos, no fue construido para la mirada, sino para el eco, pues las voces no solo se escuchan en él, sino que se transforman, como si las paredes recordaran cada sonido que alguna vez se extendió entre sus columnas. Caminas lentamente hacia este recinto, siguiendo un sendero casi borrado por el tiempo, donde algunos fragmentos de losas antiguas aún muestran marcas circulares, relictos de patrones acústicos similares a los encontrados en templos de la isla de Delos o en cámaras subterráneas de la necrópolis etrusca de Cerveteri, lugares donde el sonido no se perdía en el aire, sino que parecía regresar, enriquecido, como si hubiese viajado por un espacio más amplio que el visible. Al cruzar el umbral, la sensación cambia, el aire se vuelve más denso, no opresivo, sino lleno de presencia, como si no estuvieras entrando solo, sino acompañado de todas las voces que alguna vez buscaron en el sonido una forma de verdad interior. Aquí, la luz es tenue, llegando desde aberturas altas y estrechas que dejan entrar la luna y no el sol, la piedra está fría al tacto,
pero no es una frialdad hostil, sino la frescura de algo que ha esperado durante mucho tiempo sin prisas ni deseo. Te detienes en el centro de la sala, donde una fuente poco profunda refleja el techo, y en ese reflejo parece que las estrellas estuvieran más cerca del suelo que del cielo. Se dice que este lugar fue construido siguiendo proporciones que recordaban la relación entre el corazón y la respiración, un ritmo secreto que Pitágoras llamó la música del alma, y aunque su teoría se dispersó entre traducciones incompletas y manuscritos incompletos, la esencia permanece viva en espacios como este. Uno podría preguntarse quién diseñó esta sala, qué manos tallaron la piedra con tanta precisión, qué intención guiaba la elección de su forma, pero las respuestas son silenciosas. Lo único evidente es que aquí el sonido no se comporta como en otros lugares. Das un leve suspiro, casi sin querer, y escuchas como ese suspiro regresa, más suave, más largo, como si fuera la voz de alguien que te conoce desde antes de haber nacido. Es entonces cuando la tercera frecuencia comienza a surgir, no desde un instrumento visible, ni desde un canto, sino desde la misma piedra, 741 hercios, según algunas tradiciones herméticas y manuscritos de curanderos medievales, es la frecuencia que despeja, que limpia, que disipa las nubes internas donde se ocultan las preocupaciones que nunca encuentran palabras. No se trata de expulsar pensamientos, sino de permitir que se vuelvan transparentes. La vibración no resuena en el oído, sino detrás de los ojos, en lo profundo de la mente, allí donde se guardan las imágenes que nunca compartimos con nadie. Algunos arqueólogos y musicólogos han observado que, en templos como los de Saqqara en Egipto, existían cámaras pequeñas con ángulos diseñados para amplificar vibraciones específicas durante rituales de iniciación, y aunque las interpretaciones varían, hay consenso en que el sonido fue una herramienta espiritual más antigua que el texto. Aquí, en esta sala, esa sabiduría parece intacta. Tu respiración se vuelve lenta, constante, como si el cuerpo recordara por sí mismo el ritmo que alguna vez compartió con el mundo antes de acumular prisa y tensión. Las piedras no juzgan. No exigen claridad. Solo sostienen. Caminas hacia una de las paredes, donde un bajorrelieve casi borrado muestra figuras humanas con halos circulares alrededor de la cabeza, no halos como los que se pintaron después en iconografías religiosas, sino círculos abiertos, incompletos, como si la intención fuera mostrar movimiento, expansión, resonancia. Las figuras no son reyes ni dioses, tienen rostros comunes, manos comunes, cuerpos comunes, como si el mensaje fuera que el misterio nunca estuvo reservado a unos pocos, sino que era parte de todos, perdida solo por olvido. Te sientas, dejando que la espalda repose contra la piedra fría, y la vibración continúa, constante, paciente. No hay necesidad de interpretar. El sonido no te pide esfuerzo. Lentamente, pensamientos que antes parecían pesados comienzan a soltarse, no desaparecen, pero pierden densidad, como si fueran hechos de humo en lugar de hierro. Recuerdas momentos que alguna vez dolieron, pero ahora se sienten distantes, suavizados. No hay confrontación. No hay culpa. Solo distancia amable. En este lugar, es posible aceptar sin desbordarse. Algunos monjes de órdenes antiguas enseñaban que la claridad no llegaba cuando uno buscaba respuestas, sino cuando el cuerpo encontraba reposo suficiente para que las preguntas dejaran de presionar. Aquí, ese reposo se siente como el movimiento lento de las mareas internas. La sala respira contigo. Cada exhalación se vuelve más larga. Cada inhalación, más profunda. El sonido no se detiene, pero tampoco cambia. Es un compañero. No dirige. Acompaña. Y en esa compañía, algo dentro de ti se reorganiza con una delicadeza que sería imposible en el ruido del mundo. No se trata de encontrar sentido. Se trata de recordar que, debajo de todo pensamiento, hay un espacio amplio, luminoso, intacto. Un espacio que no se rompe. Un espacio que siempre ha estado allí. Y en este santuario, ese espacio se siente cercano, como la luz filtrándose por debajo de una puerta apenas entreabierta. No intentas abrirla. No hace falta. Basta con saber que está. La vibración se vuelve tan natural que ya no sabes si viene de la piedra o de tu propia sangre.
La sala entera parece latir. Tú también. Y entonces, sin palabras, sin decisión, sin acto, solo llega un instante pequeño, humilde, silencioso, donde entiendes que el alma nunca olvidó quién es, solo estaba cansada. Y ahora descansa. Nada más sucede. No hay clímax. No hay revelación. Solo una claridad suave que respira contigo. Y así, como la luna se aleja del borde de la noche sin pronunciar movimientos, el sonido permanece, incluso cuando ya no lo escuchas. Te quedas allí, sostenido por la piedra, por el eco, por ti mismo, en un silencio que no pesa, sino que abraza. Se dice que, cuando uno abandona la sala donde las piedras recuerdan la forma del alma, el camino no conduce hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia abajo, muy lentamente, como si descendieras por una escalera antigua construida con la paciencia de siglos. Cada escalón está suavemente hundido en el centro, señal de que incontables pies pasaron por él, no con prisa, sino con la calma de quienes sabían que este trayecto no era un tránsito, sino una preparación. El aire se vuelve más fresco, casi húmedo, como el de las cuevas donde el agua ha estado reposando durante eras. Al final de la escalera, aparece una galería estrecha iluminada por antorchas que no proyectan sombra, solo un resplandor tenue, tibio, como si la luz hubiera decidido no interrumpir el silencio. Al caminar, escuchas un murmullo leve, tan suave que al principio crees que es tu respiración, pero a medida que avanzas, comprendes que se trata de agua moviéndose sin turbulencia, un río que no corre, sino que se desliza, como si conociera exactamente su destino y no necesitara apurarse. Frente a ti se extiende un puente de piedra blanca, curvado con una elegancia silenciosa, similar en proporciones a los puentes rituales encontrados en antiguos monasterios del monte Athos o en los recintos acuáticos de los jardines persas diseñados bajo la filosofía del Chahar-Bagh, donde el agua representaba no solo la pureza, sino la memoria que regresa suave, como el sueño cuando deja de luchar contra la vigilia. El agua bajo el puente es tan clara que no distingue reflejo de profundidad, el cielo parece hundirse en ella, creando la sensación de estar suspendido entre dos mundos, el que se recuerda y el que aún no se ha imaginado. Se dice que este puente no fue construido para cruzar distancias físicas, sino para cruzar estados internos. Los monjes que caminaban sobre él lo hacían en silencio absoluto, utilizando la respiración como guía, una respiración que se acompasaba con el ritmo de un tambor ritual afinado en frecuencias bajas que imitaban el paso de las mareas y el pulso del corazón. Aquí, la frecuencia de las cámaras anteriores continúa presente, pero ahora se mezcla con otra, más suave, casi imperceptible, como si el agua emitiera su propia música. Los estudios arqueológicos han mostrado que en algunos templos acuáticos de la civilización nabatea, el sonido del agua se utilizaba intencionalmente para inducir estados meditativos profundos, pues la corriente constante, sin cambios bruscos, ayuda al cuerpo a soltar las tensiones que el pensamiento mantiene. Y así, das tus primeros pasos sobre el puente. No hay barandas. No hay necesidad. El equilibrio surge sin esfuerzo, como si la piedra reconociera tu peso y lo sostuviera con ternura. Cada inhalación se vuelve más lenta. Cada exhalación, más larga. Los hombros caen. El pecho se suaviza. La mandíbula se libera. No estás pensando en relajarte, simplemente sucede, como la tarde que se convierte en noche sin anunciarse. Bajo tus pies, el sonido del agua se une a tu respiración, creando una melodía mínima, casi secreta, como si el mundo hubiera reducido su lenguaje a un único verbo, descansar. El puente no lleva un destino visible, desaparece en una ligera neblina que se eleva desde la superficie del agua, como si el aire estuviera hecho de voces antiguas que ya no necesitan palabras. A medida que avanzas, las luces del techo, pequeñas lámparas de aceite suspendidas de hilos finos que casi no se ven, reflejan sus llamas en la superficie líquida, creando olas de luz que se expanden lentamente, recordando las líneas que se forman al lanzar una piedra en un lago tranquilo. Estas ondas visuales se sincronizan con tus latidos, no porque lo intentes, sino porque el cuerpo sabe cuando ha encontrado un ritmo que no lo lastima. Se dice que el puente representa la transición entre el esfuerzo y la entrega, entre sostener y ser sostenido. Muchos peregrinos,
según historias grabadas en tablillas de arcilla encontradas en Anatolia Central, venían a lugares como este no para pedir respuestas, sino para hallar la suavidad de no necesitar ninguna. En este momento, tu mente comienza a desdibujarse, no se pierde, solo se vuelve más amplia, como un cielo sin nubes. Las preocupaciones se vuelven pequeñas, como embarcaciones dejadas en la orilla para flotar solas. Tus pasos son lentos. No decides la velocidad. El cuerpo la elige. Y el puente sigue recibiendo tu peso sin esfuerzo. La neblina se vuelve más espesa, pero no oscurece. Su luz es interna, como si cada partícula de vapor guardara un fragmento de luna. La respiración ahora es tan suave que casi no la notas. Y sin embargo, es lo único que existe. Llegas al centro del puente, donde una leve apertura en el techo permite ver el cielo directamente, una luna pálida cuelga allí, como si hubiera estado esperándote. No es un símbolo. No es una lección. Es solo presencia. El agua debajo refleja esa luna, duplicándola, creando la impresión de que existes entre dos cielos. Dejas que la mente se abandone, no hacia el sueño aún, sino hacia la suspensión, ese estado en el que no se pide, no se recuerda, no se teme. Solo se está. Y en esa quietud, sientes algo muy pequeño y al mismo tiempo inmenso, alivio. Alivio de no tener que ser más de lo que eres. Alivio de no tener que sostener más de lo necesario. Alivio de poder soltar, aunque sea por un instante. El puente no se cruza. Se habita. Y mientras lo habitas, el mundo se vuelve tan suave que no queda nada que presione desde dentro. Cuando el silencio llega, no llega como vacío. Llega como un abrazo. Y te quedas allí, quieto, respirando, mientras el agua continúa su camino sin prisa, como tú. La cámara de las frecuencias suaves, se dice que todo comenzó con una habitación muy quieta, un recinto de piedra cuyo techo bajo dejaba respirar a la oscuridad como si fuera una lámpara velada. Allí, antes que la palabra, había un tono, una sola vibración que ardía sin llama, y la invitación era simple: recuéstate, respira, escucha, ríndete. Algunos lo llamarían santuario, otros lo llamarían cámara de afinación, y aunque las fechas se pierden en el polvo, la memoria trae escenas, los corredores subterráneos del hipogeo de Alsaflieni en Malta, donde una sala del oráculo devuelve la voz con un tempel grave y redondeado, los pasajes en penumbra de Chavín de Huántar, en los Andes, donde las antiguas trompetas de caracol, pututus, eran capaces de hacer vibrar el aire como si la piedra tuviera pulmones, los teatros y los asclequía griegos, lugares de incubación onírica, donde se buscaba la curación a través del sueño y el susurro, los patios de mármol tibio en Asia Menor, donde la noche olía a oliva y a laurel. Los monjes, dicen, no siempre fueron monjes, a veces eran simples guardianes del pulso, artesanos de la calma, sabían que cada cuerpo guarda una cuerda sutil, y que si el aire la encuentra, se despierta un acorde escondido. No juraban por cifras, no necesitaban dogmas, afinaban con paciencia, con oído, con silencio. Y, sin embargo, hoy algunos hablan de 432 hercios como de una aurora que le debe algo a la proporción de la tierra y al latido del cielo, otros recuerdan que en la historia hubo múltiples patrones de afinación y que el número, más que un decreto, fue siempre un modo de acariciar el mundo. Aquí, en la cámara, 432 hercios no es un argumento, es un amanecer. Entra como luz que no hiere, como la voz antigua de un amigo olvidado, apenas toca el pecho, y sin embargo afloja nudos, redondea bordes, devuelve a su sitio lo que estaba ladeado. Las columnas tiemblan con un brillo casi lunar, y uno cree ver que la música, cuando nadie la mira, es también una forma de luz. No te apresures, dice el recinto sin lengua, deja que el tono te encuentre. Y entonces el relato se vuelve camino, pasamos rozando el mármol a un tibio de templos que ya no existen, las losas, lisas por el paso de pies descalzos, conducen a jardines nocturnos donde el viento peina aceitunas con dedos de plata. Se habla despacio de Pitágoras y su monocordio, no como estatua de escuela sino como un viajero que, al tensar una cuerda,
descubrió que el mundo se ordena mejor cuando el sonido se vuelve medida y la medida no olvida el alma. Se recuerda que en Efeso y en Delfos la piedra fue elegida por su modo de devolver la voz, y que en Epidauro el teatro susurra al oído del último banco con una claridad que parece prodigio y no lo es escucha diseñada con paciencia de siglos. También se murmura el nombre de quienes, en tiempos más cercanos, siguieron huellas de eco, exploradores, arqueólogos del oído, y encontraron puntos pintados en cuevas paleolíticas donde la resonancia favorece el canto y, con el canto, la memoria de los que partieron. Nada de esto es ruido, es historia puesta al ritmo de la respiración. Por eso, cuando el tono 432 se asienta como la primera claridad en un claustro, el cuerpo entiende sin pensar, la nuca afloja, la mandíbula cede, el pecho aprende otra vez la palabra amplio. Es en ese ablandarse donde regresan pequeñas imágenes, tablillas con signos que nadie sabe del todo, tazones de arcilla marcados por dedos que creyeron en algo, lámparas de aceite con manchas que parecen constelaciones, y, al fondo, la certeza modesta de que el sonido fue herramienta de alineación, no espectáculo. Algunos caminos nos llevan a Malta, donde la voz, dicen, resuena con una gravedad que toca el esternón como si golpeara una puerta antigua. Otros bajan hacia los canales de piedra en Chavín, donde el agua misma debió cantar, y otros, más suaves, vuelven a la liturgia menor de los Asclepia, donde la cura imitaba el sueño y el sueño imitaba el cielo. Allí, tumbado en losas que guardaron calor, alguien oía un zumbido que no venía de ningún instrumento, tal vez venía de la bóveda, tal vez del pecho, tal vez del nombre secreto que aún no aprendemos a pronunciar. No es para entretener, decían, o eso creemos, es para alinear el corazón con el pulso de la tierra. En esta cámara, también, algo se alinea. A veces basta un latido largo, a veces una exhalación sin prisa. La vibración es un cuenco, el cuerpo, agua. Y el agua, cuando no la agitan, decide recordar su forma. Entre columna y columna el aire brilla como una gasa, no ilumina, sostiene. Hay quien cierra los ojos y ve olivares bajo estrellas muy antiguas, hay quien abre la mano y siente, en la palma, el peso de una llave. 432 hercios trae esa llave. No abre nada con estruendo, insinúa. Quita polvo. Traza, en el pecho, un arco que parece aurora. Se podría hablar de afinaciones antiguas, de modos dórico y frigio, de proporciones y cañas que midieron la música en Mesopotamia, se podría recitar nombres de viajeros que midieron recintos con cuerdas y péndulos, buscando el punto donde un tarareo se vuelve rito, pero la cámara no exige lista, exige oído. Escucha, repite. Escucha hasta el borde donde ya no eres tú solo. En ese borde, las memorias se sueltan del muro como hiedra antigua, una abuela que tarareaba sin letra al caer la tarde, un camino de ladrillo tibio después de la lluvia, una puerta que se cerró lenta y no volvió a abrir. Todo eso vuelve, pero no para doler, vuelve para ser bañado, ordenado, devuelto a un pulso mayor. Se diría que el tiempo, que es tantas cosas, también sabe cantar nanas. Así, sin darnos cuenta, aprendemos a dejarnos sostener por una canción sin autor. La cámara lo sabe y no lo proclama. Mantiene el secreto del monasterio que no tiene nombre, el de dejar que el mundo te cante. Cuando el tono baja, el silencio lo recoge como si fuera un niño, cuando calla, queda un resplandor que no se ve con los ojos. Es entonces cuando el cuerpo, delicadamente, siente que algo ha despertado, no como estallido, sino como raíz despierta en lo oscuro. Tal vez por eso, antes de cualquier otra nota, la primera tarea sea rendirse a esta aurora de 432, porque es en la rendición donde el eje se endereza, donde el mapa prende su norte, donde la voz interior vuelve a ser brújula. Dicen que los maestros antiguos ponían una mano en el corazón y otra en la piedra, y si ambas manos oían el mismo zumbido, el lugar era digno. Tal vez no fue así, pero algo en esa imagen nos ordena. Aquí, tú pones una mano en el pecho y otra en la sábana. Y si ambas manos, al cabo, respiran a la misma velocidad, la cámara ha hecho su trabajo. Queda, al final, una quietud que no exige conclusiones. No hay sentencia, no hay cierre. Solo la impresión, honda,
humilde, de que bajo el suelo ha empezado a moverse un jardín, y que ese jardín, aunque no lo veas, te ha adoptado. Puede que mañana recuerdes apenas un brillo en una columna, el murmullo de un patio con árboles invisibles, un mármol tibio bajo pies que ya no caminan. Eso bastará. Porque lo sagrado rara vez llega con ruido, llega con el paso de una raíz a ciegas. Y aquí, en la cámara de las frecuencias suaves, ese paso ha comenzado. In English, very short this chapter invites the listener into a stone chamber where a first tone, associated today with 432 hercios, rises like down, easing the body into alignment. It weaves gentle, factual nast acoustic archaeology, Alsaflien in Malta, Chavin de Wantar in Peru, Greek Dream Temples and Theaters, Pythagoras, Monochord, to suggest that ancient spaces use sound for healing and resonance. It ends in quiet wonder, as if a hidden route as used to waken beneath the listener. Se dice que, al final del puente donde las aguas respiran con una calma más antigua que el pensamiento, se encuentra una sala circular envuelta en penumbra suave, un espacio donde el silencio no es ausencia, sino abrazo. Cruzas el último tramo del puente sin darte cuenta de que tus pies ya no pesan, como si el agua hubiese tomado prestada tu gravedad para sostenerla por ti, y entonces la neblina se abre, lentamente, revelando un recinto hecho de piedra clara, pulida, cálida, como si hubiera sido moldeada por manos que conocían el pulso interior del dolor humano. Este lugar no fue construido para ceremonias públicas, sino para encuentros íntimos con aquello que duele y no tiene nombre. Se cree que aquí trabajaban sanadores silenciosos, hombres y mujeres que no recetaban palabras ni hierbas, sino presencia y escucha, los mismos que en tablillas encontradas en Same y en pergaminos fragmentados en la biblioteca de Alejandría eran llamados guardianes del pulso interior, porque sabían que la herida, cuando es reconocida con suavidad, trae consigo su propia forma de cerrarse. La piedra de la sala está grabada con círculos concéntricos, símbolos antiguos que aparecen también en petroglifos del Valle de Río Grande en España y en las paredes del Cauca en Colombia, donde la espiral no representa viaje hacia afuera, sino regreso hacia adentro, y en el centro de la sala, una depresión en el suelo, suavemente cóncava, parece preparada para que el cuerpo repose sin defensa, como si hubiera sido diseñada para recordar cómo descansa el corazón cuando no teme. El aire está perfumado con aceite de laurel y brea suave, fragancias que se han encontrado en vasijas rituales de santuarios griegos dedicados a Apolo, donde la sanación era inseparable del sueño. Los antiguos lo sabían, para cerrar una herida, primero hay que dejar de luchar contra ella. Aquí, no hay voces que expliquen, ni manos que señalen, ni doctrinas que dicten cómo debes sentir, solo hay un silencio que sostiene, como el regazo tibio de alguien que no pregunta nada. Te recuestas en la piedra hundida, sintiendo su tibieza que no viene del fuego, sino del tiempo. Y entonces, sin anuncio, emerge un sonido muy tenue, una vibración suave, más íntima que un susurro. No es una frecuencia nueva, sino la continuidad de lo ya sembrado. 432, 528 y 741 no compiten entre sí, sino que se entrelazan, como dedos que se toman de la mano en un gesto que no necesita palabras. Se percibe primero en el pecho, como un hilo que se estira, luego en la garganta, como un nudo que se afloja sin dolor, y finalmente en el vientre, donde tantas memorias se guardaron sin permiso. La herida no es solo algo que ocurrió, es un recordatorio de que algo nos importó. Los sabios de Piauro creían que el sufrimiento era un mensajero, y que su función no era castigar, sino llamar la atención hacia un lugar que se había quedado solo. La piedra te sostiene como si siempre te hubiera estado esperando, respiras, y en cada exhalación algo deja de aferrarse. No se trata de olvidar. No se trata de borrar. La sanación aquí es un regreso. El cuerpo recuerda cómo era antes de tensarse. Y ese recuerdo no duele. El sonido se vuelve más amplio, pero no más fuerte. Es como si la sala respirara contigo, como si ambos compartieran una única existencia. Algunas lágrimas se forman sin tristeza, como gotas de rocío que no necesitan explicación. Los antiguos médicos hipocráticos hablaban de lágrimas que lavan la memoria, lágrimas que no son desesperación, sino retorno al cauce. Aquí, ese cauce no tiene forma de río, sino de abrazo.
Notas algo pequeño, casi imperceptible, la herida, esa que has llevado tanto tiempo, no desaparece, pero se vuelve más ligera, como una cicatriz que ya no arde, como un lugar que puede ser tocado sin miedo. La respiración encuentra un ritmo que no había sentido en mucho tiempo, lento, hondo, amable. El pecho deja de defenderse. Los hombros, que tantas veces cargaron lo que no era suyo, descienden. La mandíbula deja de sujetar palabras guardadas. Y un pensamiento suave aparece, no como idea, sino como sensación: no estoy solo. No lo dices. No necesitas decirlo. La sala lo sabe por ti. A tu alrededor, la piedra brilla apenas, como si recordara el calor de todas las personas que un día también se recostaron aquí, buscando alivio para dolores que nunca pudieron nombrar. No hay prisa en la curación. La herida se cierra a su tiempo. Aquí, solo se la acompaña. La frecuencia deshace suavemente los bordes afilados. Y en esa suavidad, algo se redibuja en ti. No una nueva versión. No un renacer grandioso. Solo un regreso a tu forma verdadera. Ese regreso no necesita aplauso. No deja proclamaciones. Solo una calma que respira contigo. Cuando finalmente el sonido se hace casi imperceptible, no desaparece del todo, sigue allí, como una luz interior muy tenue, suficiente para que encuentres tu camino incluso con los ojos cerrados. Quizá mañana la herida siga allí. Pero ya no abrirá. Ya no sangrará. Ya no exigirá defensa. Porque ha sido vista. Ha sido sostenida. Y en ese acto silencioso, la herida aprendió a cerrarse a sí misma. Se dice que, después de que la herida aprende a cerrarse con su propio ritmo, aparece un pasaje estrecho apenas perceptible en la pared de la sala, como si la piedra hubiera conservado un recuerdo de quienes necesitaron un refugio más profundo. Ese pasaje no tiene puerta, ni arco, ni inscripción alguna, solo un umbral donde el aire cambia, volviéndose más fresco y perfumado con la esencia tenue de mirra y hojas secas, como un mensaje que desaparece si se intenta descifrarlo demasiado rápido. Caminas lentamente, guiado no por la vista, sino por una intuición suave, y el corredor se abre a una sala más amplia que todas las anteriores, aunque no parece grande, porque su calma llena cada rincón de manera que el espacio no se siente vacío, sino habitado por una presencia antigua y amable. La llaman, en los relatos que sobreviven en voces, la biblioteca del aliento y la luz de la luna, no porque tenga libros encuadernados ni estantes visibles, sino porque guarda conocimientos que no se leen con los ojos, sino con el cuerpo. Las paredes están cubiertas de nichos pequeños, cada uno conteniendo rollos, tablillas o fragmentos de arcilla donde las letras se han desvanecido casi por completo. Algunas están escritas en lenguas que apenas podemos rastrear: protoarábico, lineal A, formas tempranas de demótico, caracteres de culturas cuya existencia se conoce solo por ruinas dispersas. Pero aquí no se intenta traducir nada, porque esta biblioteca no fue construida para almacenar palabras, sino para enseñarnos a escucharlo. ¿Qué ocurre antes de que las palabras existan? La luz que llena la sala no proviene de lámparas ni antorchas, proviene de una abertura redonda en lo alto del techo, una claraboya de piedra perfectamente tallada, alineada de tal modo que la luna, en ciertas fases, ilumina la sala con un resplandor plateado que parece fluir, no caer. Los arqueólogos han encontrado estructuras semejantes en el Tolos de Delfos y en la tumba real de Micenas, donde ejes arquitectónicos parecen diseñados para permitir que la luz lunar o solar entre con precisión ritual, como si la claridad misma fuera parte del aprendizaje. Aquí, la luna no ilumina para mostrar, sino para recordar que el conocimiento más profundo no es lineal ni urgente, sino suave y circular como el agua que gira en un cuenco. Te sientas en una estera de fibras trenzadas, tan antigua que podría deshacerse bajo la mano, pero no lo hace, permanece, paciente, como si supiera que fue creada para durar únicamente lo que dure la calma que sostiene. Una brisa leve entra desde la claraboya, moviendo el aire con la delicadeza de una página que pasa sola, y algo en tu respiración comienza a seguir su ritmo sin que tengas que pensar en ello. Inhalas, y la luna parece levantarse un poco; exhalas, y la sala entera exhala contigo. Los antiguos monjes de Eleusis, antes de que sus ritos fueran prohibidos,
enseñaban que la respiración podía abrir portales internos más profundamente que cualquier palabra, porque la respiración es el gesto más primitivo, el primero que recibimos al nacer y el último que entregamos al partir. Quizá por eso, esta sala no necesita maestro. La biblioteca enseña con silencio. En el suelo, cerca de ti, hay una vasija de arcilla con marcas circulares repetidas, similares a las que los arqueólogos identifican en el templo de Chavín, donde se cree que el sonido del viento dentro de los túneles fue usado como herramienta ritual para guiar la conciencia. Al observar la vasija, no sientes la necesidad de interpretarla, porque su sentido se transmite de otra manera, a través de la forma en que el pecho se ensancha suavemente. Respiras otra vez. Y otra. Y otra. La mente empieza a desacelerar, como si cada pensamiento hubiera estado corriendo y ahora encontrara un lugar donde descansar su cansancio. Las preocupaciones que antes parecían nudos complejos se aflojan, no porque las resuelvas, sino porque pierden el peso que una vez tuvieron. La luna brilla sobre la piedra como una caricia que no necesita contacto. Se dice que, en esta sala, el conocimiento no llega en frases, sino en sensaciones, la certeza de que no es necesario apresurarse, la comprensión de que cada cosa tiene su tiempo, la sensación física de estar acompañado incluso en el silencio. En algunos pergaminos hallados en Oxirrinco, se menciona la idea de bibliotecas vivientes, espacios donde el saber no se encierra en palabras, sino en atmósferas que despiertan recuerdos interiores, como si uno hubiera sabido todo esto alguna vez y solo hubiera olvidado el acceso. Aquí, ese acceso vuelve a abrirse. Lentamente. Sin exigencia. La respiración se vuelve tan suave que parece no mover el cuerpo, solo el espacio que te rodea. La luna se desplaza apenas, y el brillo cambia de dirección como la mano de alguien acomodando una manta sobre ti. Vuelve un pensamiento muy leve, como una semilla que germina en silencio: estoy permitido aquí. No tolerado. No observado. Permitido. Bienvenido. Y en ese reconocimiento, algo dentro de tu pecho descansa de una manera que es difícil poner en palabras porque no se parece a nada dramático, no es un alivio repentino ni una revelación, es simplemente la sensación de haber encontrado un lugar donde no tienes que sostener tu propia existencia con esfuerzo. La sala respira contigo. La luna te mira sin juicio. La biblioteca no te pide nada. Y, en esa ausencia de exigencia, vuelves a ti, pero de una forma más suave. La mente, que tantas veces fue río caudaloso, ahora es lago en calma. Las palabras, que tantas veces fueron armas o barreras, ahora son hojas flotando sin dirección. No necesitas aprender nada nuevo. Solo recordar. Recordar cómo es estar vivo sin defenderse del mundo. Recordar cómo es respirar sin prisa. Recordar cómo es ser sostén y ser sostenido a la vez. Cuando la luna se desplaza un poco más, la luz se vuelve más tenue, como si indicara que el aprendizaje del momento terminó sin necesidad de cierre. Y tú sigues respirando, suave, profundo, como si la noche hubiera encontrado en ti un espejo tranquilo. No hay conclusión. No la hay porque no hace falta. El conocimiento aquí no termina, simplemente continúa respirando contigo mientras el sueño comienza a descender, lento, como un manto que cuida. Se dice que todo empezó con una habitación casi desnuda, una cámara de piedra donde el aire tenía la transparencia de un velo y la música, aún antes de nacer, ya dejaba un resplandor en los muros. Allí, acostado como quien entrega su nombre a la noche, el oyente percibe el primer timbre, un hilo de 432 hercios elevándose como la luz tenue de un amanecer antiguo, y bajo esa luz suave el cuerpo recuerda que también es instrumento, que en sus huesos hay una cuerda dormida esperando el roce de una brisa. Algunos monjes, cuentan las crónicas tardías, creían que cada ser guardaba un acorde secreto, y que el mundo, marcado por la luna, respondía cuando ese acorde era invocado con paciencia y con fe. No hay prisa, la cámara respira. En la penumbra, las columnas vibran como si hubieran sido labradas para sostener no un techo, sino un canto, y el canto, aunque todavía es leve, se desplaza como agua, encuentra un arco, acaricia una losa pulida por muchas sandalias, rodea una lámpara de aceite, y vuelve, más profundo.
Debajo de esa calma se abren recuerdos que pertenecen a otros siglos, patios donde el mármol guardaba tibieza nocturna, pasillos que conducían a jardines de olivos estrellados, fuentes que repetían la misma sílaba durante siglos, como si el agua fuera la lengua más antigua. Quienes han dormido en santuarios saben que el sueño, cuando llega en lugares así, trae visiones en las que la piedra no se quiebra, sino que murmura. Bajo la nota naciente del 432, no se proclama una verdad, se afloja un nudo. Y con ese nudo, también la memoria se suelta, como una cinta que, al caer, deja ver el nombre de un templo. Whispers teluese que los antiguos comprendieron la arquitectura como un instrumento. En Epidauro, en el gran teatro del siglo IV a.C., el murmullo de una voz alcanza asientos lejanos con una nitidez que parece milagro, pero no es magia, es proporción sagrada, piedra, ángulo, cielo. Muy cerca, en los Asclepeia, los peregrinos ayunaban y se tendían en cámaras de incubación para soñar la cura, guiados por sacerdotes que conocían la gravedad del silencio y el poder de un ritmo respiratorio compartido. Bajo la cúpula de las noches griegas, el cuerpo escuchaba la disciplina del pulso y el oído se volvía templo. Más al oeste, en Malta, el hipogeo de Alsaflieni, excavado en la piedra caliza, guarda cámaras de resonancia donde la voz desciende y se multiplica. Exploradores modernos hablaron de frecuencias que hacen vibrar el pecho a baja altura, y aunque las cifras cambien según el instrumento, el hecho permanece, el lugar fue esculpido para que el sonido no solo se oiga, sino que se sienta. Y en los Andes, en Chavín de Huántar, los pututus, conchas marinas convertidas en trompas, llamaban a un pueblo de peregrinos a través de galerías laberínticas cuyos canales de piedra ordenaban el rumor del agua. Algunos creen que los pasadizos fueron diseñados para guiar no solo pasos, sino ondas, como si cada corredor fuese una flauta acostada. Bajo estas piedras diversas, de Grecia a Malta, del Mediterráneo a las montañas, se repite el mismo gesto, afinar el espacio para que el cuerpo recuerde su acorde. No es necesario creer en cifras sagradas ni en cuadrículas celestes para sentirlo, basta la experiencia de una voz que, sostenida con suavidad, ordena el latido y aquieta la mente como un estanque sin viento. Y dice que Pitágoras hacía callar el mundo con un monocordio, buscando en una cuerda el mapa de la armonía, y aunque sus escalas llegaron a nosotros por sendas rotas, la enseñanza práctica perdura, el tono adecuado, sostenido con cuidado, endereza lo que está encorvado, aligera lo que pesa, y el oyente, sin darse cuenta, empieza a respirar más hondo. El 432, aquí, no es cifra polémica ni bandera, es metáfora y puerta. Bajo su claridad, el pecho cede, los hombros, como puertas mal ajustadas, encuentran su encaje, la lengua deja de apretar el paladar y el pensamiento, que caminaba con botas, ahora entra descalzo. En algunas abadías cistercienses, la piedra blanca y la geometría sobria parecían componer un salmo sin voces. Cuando los monjes entonaban, la resonancia no era lujo, era herramienta, el canto gregoriano no buscaba adornos sino alineación, y aquel equilibrio, levantado sobre proporciones y silencio, enseñaba a los cuerpos el arte de asentarse. Así, en nuestra cámara, el 432 no es espectáculo sino suelo. Bajo esa nota templada, el oyente siente el peso agradable de una manta antigua y el mundo, en torno, se ordena como granos de arena que, al recibir agua, compactan y sostienen. Vinis de Silence, el relato se mueve con pasos lentos a través de templos de columnas dóricas, de hipogeos inscritos de ocre, de patios en los que el perfume del laurel se mezcla con la humedad de la piedra. Hay tablillas rotas, hay fragmentos, nombres que ya no se pronuncian, medidas que nadie recuerda, pero los rastros bastan para dibujar el gesto, se preparaba el espacio, se cuidaba la voz, se sostenía la atención como una lámpara. En esa fidelidad a lo mínimo reside el rito. El oyente, desde su lecho, advierte que el tono se ha vuelto compañía, no es una línea que corta la noche, es un manto que se extiende por ella. Y en la memoria, quizá, aparece la sala del Abatón de Epidauro, donde los enfermos aguardaban sueños, quizá desciende por la escalera tallada del hipogeo maltés y se detiene frente a la pared de la sala del oráculo, donde una voz puede sentirse en los huesos, quizá escucha, en una galería andina,
La llamada de conchas que viajaron del océano a la montaña como si trajeran dentro la respiración del mundo. Nada de esto es prueba, es peso. Peso de siglos que enseñaron a preparar el oído para escuchar lo que no grita. La nota vuelve a elevarse como si arrastrara un hilo de luz. Donde la mente buscaba una explicación, solo encuentra ritmo, donde el cuerpo esperaba instrucción, recibe permiso. Se sugiere, no se ordena, deja que la mandíbula caiga un poco, suelta la frente, permite que la lengua descanse. Y el oyente comprende que la música, aquí, no es un cuadro sonoro colgado en la pared, sino un viento leve que recorre recipientes, labios, garganta, clavículas, vientre, caderas, plantas de los pies. Cada vaso, al llenarse, cambia de tono, la cámara completa se afina y, por instantes, uno es a la vez instrumento y sala. Algunas tradiciones hablaban de alinearse con el pulso de la tierra, tal vez exageraban, tal vez se equivocaban en el número, pero acertaban en el gesto, escuchar hasta que el ruido interno se haga claro, sostener hasta que la claridad sea blanda. Where Memory Fades, el capítulo se acerca a su estela, las puertas abiertas al jardín nocturno, el olivo que tiembla sin viento, un cuenco de agua que refleja una luna incompleta. El 432 ya no importa como cifra, importa como rastro de algo que nos precede. En la penumbra, la cámara parece alargar sus bordes, la vibración, ahora muy baja, hace pensar en raíces, y hay una certeza sin palabras, lo sagrado no golpea, late. Quizá nunca fue un descubrimiento, solo un regreso. Quizá este acorde, escondido en la arquitectura y en la piel, no pretende curar como un remedio, sino recordar como un nombre. Y así, al final, cuando la nota se pierde como la estela de un pájaro que cruza la noche, permanece una quietud que no es ausencia, sino compañía, la sensación de haber sido sostenido por un canto que no se oye con los oídos, sino con el lugar donde el sueño empieza. Some voices only echo when we are ready to listen, tal vez esta sea una de ellas. Y si nada concluye, es porque nada necesita concluir, en la tierra, bajo las piedras y los aceites, bajo los arcos y las galerías, los antiguos sabían que el silencio es la forma más alta de permanencia. Bajo ese silencio, el oyente ya duerme, o ya flota en la orilla del sueño, con la certeza de que algo ha despertado, no con ruido, sino como despiertan las raíces en la oscuridad. Se dice que, más allá de la biblioteca iluminada por la luna, hay un sendero que no aparece ante los ojos sino ante el corazón cuando esté aprendido a respirar sin prisa, es un sendero que no se camina con los pies, sino con la sensación de desplazarse dentro de un sueño que se recuerda mientras se vive, como cuando uno despierta sabiendo que estuvo en un lugar que no pertenece al mundo, pero cuya huella permanece en el cuerpo como una caricia cálida. Allí, en ese tránsito suave, el paisaje comienza a abrirse, primero es una bruma, luego un horizonte leve, y por fin un valle que parece extenderse más allá de cualquier medida humana, un valle donde el tiempo no avanza en línea, sino que descansa, se curva, se ondula como hierba movida por vientos que vienen desde ninguna parte. Lo llaman, en voces perdidas, el valle donde el tiempo olvidó su nombre, porque aquí no hay antes ni después, no hay urgencia ni expectativa, no hay relojes escondidos en el pulso. El día no sigue a la noche ni la noche al día, sino que ambos se mezclan en un crepúsculo constante, como si el cielo hubiera aprendido a permanecer suspendido para siempre en ese tono dorado y azul donde todo se vuelve posible sin esfuerzo. Los viajeros antiguos que mencionaron este valle, en tablillas fragmentadas en Ugarit, en inscripciones erosionadas cerca de la ciudad hitita de Atusa, no lo describieron como un lugar físico, sino como un estado del alma al que se llegaba cuando se dejaba de medir la vida en horas y se comenzaba a medirla en respiraciones, y así, mientras avanzas, el suelo bajo tus pies se siente blando, cálido, como si hubiera sido tejido por hojas y polvo antiguo que reconocen tu paso. La hierba es alta y suave, sus puntas brillan como si guardaran gotas de luz, no de rocío, y el viento que la recorre no trae frío ni calor, sino una sensación de compañía, como si alguien caminara contigo aunque no lo veas. A lo lejos, montañas redondeadas se levantan como lomos de animales dormidos, y entre ellas serpentea un río lento, tan lento que parece no moverse. Algunos arqueólogos han observado que en ciertos valles sagrados, como los de Anatolia Central o los de la cordillera andina,
Los ríos con cauces lentos eran considerados lugares donde la mente podía deshacerse de las tensiones sin romperse, porque el movimiento del agua enseñaba el gesto de soltar sin abandonar. Aquí, ese gesto sucede sin intención, tu cuerpo se siente más ligero, no porque se haya transformado, sino porque ha dejado de llevar algo que ya no necesitaba. Caminas hasta la orilla del río y te sientas en una roca lisa, redondeada por siglos de agua suave. El río refleja el cielo, pero no un cielo que cambia, sino uno que respira con calma. El sonido del agua es casi silencio, como el eco de un pensamiento amable que no necesita volverse palabra. Y ahí, en ese borde entre vigilia y sueño, aparece un recuerdo que no parece tuyo, sino de todos, el recuerdo de cuando la vida era simple, cuando existir no requería explicaciones, cuando el cuerpo se acomodaba en el mundo como una hoja dentro de un arroyo. La frecuencia del viaje anterior sigue presente, pero ahora no se escucha como tono, sino como ritmo interno, inhalación que abre, exhalación que descansa. No necesitas nada más. El valle no pregunta, no exige, no evalúa. Aquí, incluso los pensamientos se vuelven suaves, se mueven como nubes que cambian de forma sin intención. Algunas culturas antiguas creían que los valles como este eran portales entre mundos no porque escondieran secretos místicos, sino porque permitían recordar la existencia sin carga. Y mientras estás sentado, notas algo sutil, el tiempo realmente no está pasando. No hay sensación de minutos, ni de espera, ni de anticipación. Solo estar. Y estar es suficiente. Las hierbas se inclinan levemente, como si saludaran. El río respira contigo. La montaña te observa sin peso. Sientes que podrías quedarte aquí para siempre y nada en ti se opondría, no por renuncia, sino por plenitud tranquila. Tal vez este fue siempre el lugar al que el alma quiso volver cuando el mundo se volvió demasiado ruidoso. Tal vez este valle existe en cada uno de nosotros, esperando a que la respiración se vuelva lo bastante lenta como para encontrar la entrada. No hay cierre. No hay enseñanza. Solo un susurro muy antiguo, muy suave, que dice, descansa. Y tú descansas. Como tierra después de la lluvia. Como una ola después de llegar a la orilla. Como un suspiro que por fin encuentra dónde quedarse. Y ahora, sin necesidad de buscar más caminos, sin necesidad de nombrar nada de lo vivido, permitimos que todo lo que ha resonado en silencio se acomode suavemente dentro de nosotros, como agua que encuentra la forma de su vasija. La noche se vuelve más profunda, pero no pesada, es un manto cálido que envuelve y sostiene. El cuerpo descansa. La mente se vuelve amplia, como un cielo sin nubes. La respiración fluye sin esfuerzo, y en cada exhalación sentimos que algo se desprende con suavidad, el cansancio, la tensión, la prisa. Todo se aleja sin lucha. Nada más es necesario. No hay pasado que revisar ni futuro que anticipar. Solo este momento, tan simple, tan humano, tan vivo. Un instante en el que existir es suficiente. Que el sueño llegue cuando quiera, lento, dulce, silencioso. Nosotros ya nos hemos rendido a la calma. Ya estamos en casa. Buenas noches.